¿Has perdido algo de mucho valor alguna vez? Recuerdo que cuando éramos pequeños, mis padres nos dejaron ir con unos primos que le pidieron permiso a mis padres que les pudiéramos acompañar a un videocentro. Cuando nos dejaron ir, eh, estuvimos con nuestros primos, pero mi hermanita menor era una bebé. Y entonces ellos estaban tan emocionados con las películas y lo que había ahí, que cuando regresamos habían dejado a mi hermanita. Entonces mis papás, cuando preguntaron por la bebé, yo recuerdo que todos se alarmaron bastante, todos empezaron a decir la niña y corre, y entonces corrimos hacia el videocentro, y gracias a Dios ahí estaba mi hermanita. Bueno, ¿cómo se ha de haber sentido, verdad? Yo ahora me pregunto cómo se ha de haber sentido mi mamá, mi papá, en el momento que vieron llegar a mis primos sin la bebé. Imagínate, ¿has perdido tú algo de mucho valor alguna vez? ¿Cómo te sentiste cuando eso sucedió? Muy buenos días, soy el pastor Juan Rodea y aquí estamos una vez más, por la gracia de Dios, estudiando juntos la palabra de Dios. En este espacio que se llama No te rindas, hay buenas noticias. Estamos estudiando el Evangelio de Lucas y ya estamos en el capítulo número 15. Hemos avanzado hasta el capítulo 15 y hoy veremos una historia muy interesante. Jesús dando una parábola sobre algo que se perdió de mucho valor. Vamos allá. Déjame mostrarte el contexto, ¿verdad? Aquí en Lucas capítulo 15, verso 1 al 7. Dice la palabra de Dios que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Ese es el contexto de nuestro pasaje. Vamos a ver hoy, si Dios lo permite, mañana y pasado mañana, 3 parábolas que conforman una unidad. Estas 3 parábolas hablan del mismo tema, dan una misma enseñanza, y de hecho en la tercera parábola el Señor Jesús cierra la enseñanza por completo de lo que quiere decirnos. Pero hoy vamos a ver la primera de ellas, la parábola de la oveja perdida. Mira lo que dice el verso 1, dice que los publicanos y pecadores iban a escuchar a Jesús. ¿Quiénes eran los publicanos? Bueno, hemos platicado que los publicanos era gente que trabajaba en el gobierno de Roma, pero que eran judíos y trabajaban para los romanos como recaudadores de impuestos. Algo así como lo que hacen hoy nuestros trabajadores del SAT, aquí en nuestro país, en México. Sin embargo, estos trabajadores pues eran realmente gente pues tranza, gente corrupta, porque pues ellos cobraban más de lo que se debía cobrar a los judíos y por eso los odiaban los judíos, pero también pues ellos eran judíos, no eran romanos, y por eso los odiaban los romanos. Eran muy odiados los publicanos. Entonces pues era gente que no quería a nadie y eran pecadores, ¿verdad? Y entonces se asombraban los fariseos, que también eran judíos, pero se asombraban de esto, ¿verdad? Se escandalizaban, aunque los fariseos también lo hemos visto, también eran pecadores, pero eran como los pecadores de cuello blanco, ¿verdad? Eran gente que disimulaba, que fingía, hipócrita, pero también eran pecadores. Y ellos se escandalizaban de los publicanos y no querían comer con ellos, no querían hablar con ellos. Por eso cuando Jesús lo ven comiendo con ellos se escandalizan. Ese es nuestro contexto del pasaje. Bien, vamos a ver la parábola. Dice que Jesús les dio la siguiente parábola. Dice el verso 4. ¿Qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido.
Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Esa es nuestra parábola, una hermosa parábola en la que podemos ver a Jesús como un buen pastor. Era muy típico en el tiempo de Jesús el trabajo de un pastor con sus ovejas. En las comunidades judías era un trabajo muy común. La figura de un pastor con sus ovejas pues era una figura muy clara para ellos, estaba metida, por así decirlo, en el ADN de su cultura, y Jesús pues utiliza esa figura sencilla de entender para las personas a quien se estaba refiriendo. Para nosotros que vivimos, probablemente la mayoría de los que estamos escuchando esto, en ciudades donde no es tan común el cuidar ovejas, pues suele ser un poco más difícil de entender, pero para ellos era fácil. Jesús es un buen pastor. Si nosotros observamos lo que dice Juan capítulo número 10, vamos a poder ver que Jesús mismo se muestra como un buen pastor. Dice Jesús en Juan 10:11 y Juan 10:15. Dice el Señor Jesús: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mira el 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Es decir, un buen pastor va más allá, ¿verdad? Solamente de cuidarles, como decimos aquí, al ojo. Es decir, solamente como para que la gente vea que lo está cuidando. Él va más allá. Él su vida da por las ovejas. Su vida da por las ovejas. Es decir, en su misericordia, Él le habla de una y otra forma a las personas que están perdidas. Por eso dice en la parábola de la oveja perdida, pues que Él va por las ovejas de la oveja perdida hasta encontrarla. Dice el verso 4. Hasta encontrarla diligentemente. No importa en este sentido que esté exponiendo su vida, ¿verdad? Él da su vida por las ovejas hasta encontrarlas. Y así es como vemos, ¿verdad? Que Él nos habla a todos los que estuvimos perdidos. Va, nos busca, nos habla hasta encontrarnos. También es importante observar que Él nos buscó primero. Observe por favor lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, Él nos ama tanto y por eso nos busca. Finalmente, otro patrón que vemos en el verso, en la historia de la oveja perdida, vemos que Él se goza cuando Él encuentra a su oveja. Mira el verso 5. Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Pero no solo se goza Él, sino que también se goza con los demás. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: gócense conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Aquí vemos, ¿verdad?, como Dios, cuando alguien se arrepiente, cuando alguien escucha su voz, se goza Él, pero también todo su reino se goza. Por eso el consejo del día de hoy es el siguiente: observa tu vida. ¿Reconoces el obrar de Cristo buscándote y llamándote para salvarte? Recuerda que una oveja perdida es una oveja muerta. Observa tu vida, atiende su llamado, y si ya lo has hecho, dale gracias una vez más esta mañana.